Dios bendiga a todos los estudiosos de las Escrituras. Les saluda a su hermano y amigo Franklin Pacheco, pastor en la Iglesia de Dios en el Ensanche de la Fe. Quiero dar gracias al Señor por cada una de las personas que todos los días se conectan con estas transmisiones que estamos impartiendo en vivo, en esta ocasión desde la iglesia. Es mi primera transmisión desde la iglesia, estoy en la oficina de la congregación. Hoy salimos de la casa. Todos los días y todas las transmisiones que tenemos en nuestro canal de YouTube y todas las transmisiones que estamos haciendo en Facebook son desde la casa, pero hoy decidí venir a un espacio un tanto diferente y estar un poquito, ¿verdad?, apartado en la comodidad de un lugar consagrado especialmente para adorar a Dios y para bendecir su santo y glorioso nombre. Así que saludo y bendigo a todos los estudiosos de las Escrituras que en este día se están conectando. Un abrazo fraternal en el amor de Jesucristo. Estamos estudiando en esta semana un tema que tiene que ver con el liderazgo. Estamos estudiando liderazgo desde diferentes ópticas. La última clase que impartimos era Liderazgo 01 y estuvimos hablando acerca del liderazgo y la autoridad. Muy interesante este tema que tratamos porque aprendimos cosas muy importantes. Por ejemplo, una de las palabras que define el concepto de liderazgo es la palabra hayil. Y la palabra hayil hace referencia a un hombre que tiene autoridad y que la utiliza para traer seguridad a los que están a su alrededor. Y por eso estuvimos enfocando el tema de la autoridad desde la óptica del liderazgo. Y aprendimos que en el contexto general existen tres niveles básicos de autoridad, que es la autoridad absoluta, que es la autoridad de Dios, que es la autoridad delegada, que es cuando Dios le da autoridad a un hombre, y la autoridad conferida, que es cuando un hombre que tiene autoridad le da autoridad a otro hombre de su parte. Aprendimos mucho acerca de esto y vimos a Dios como autoridad absoluta, diciéndole a Moisés: escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo en el pueblo por jefe. Dios, que tiene autoridad absoluta, le está dando a Moisés autoridad delegada para conferirle autoridad a hombres que se pusieran sobre la congregación, y los dividió por grupos, por jefes de millares, por jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de 10. Y esto fue algo bien poderoso, bien precioso. Aprendimos también que la palabra autoridad viene de una palabra preciosa que se llama exousia. Y exousia es el derecho legal de operar sobre algo o sobre alguien. Aprendimos en esta dimensión que la autoridad es el derecho que Dios le da al hombre de operar. Es un derecho reconocido por quien lo tiene y aceptado por aquel que se somete al que tiene autoridad. Y ambas dimensiones vienen del Dios Todopoderoso. Aprendimos que las dos maneras de la autoridad es el nivel de autoridad que se conoce como motu proprio, que es la autoridad voluntaria, cuando usted reconoce la autoridad que alguien tiene y respeta su autoridad, no por imposición, no porque hay una ley que le diga si tú no aceptas la autoridad de esta persona vas a caer preso, sino por respeto y también por fe. Pero también aprendimos de la autoridad legal, que es aquella autoridad que se manifiesta desde el gobierno, desde el Estado. Aquellas personas que tienen autoridad por ley, como el poder ejecutivo, como el poder legislativo, como el poder judicial, dependiendo la óptica de gobierno, como el gobierno democrático, como el gobierno teocrático, como el gobierno comunista, como el gobierno meritocrático, como el gobierno aristocrático, como el gobierno fascista, como los gobiernos dictatoriales, etcétera, etcétera. Cada gobierno, dependiendo su óptica, le ha dado autoridad a un conjunto de hombres para que ejecuten su autoridad sobre otros hombres. Y legalmente, bíblicamente, debemos someternos a esa autoridad. Resistir esta autoridad es un acto de rebeldía.
rebeldía. Y la rebeldía es vista simplemente como una sublevación al derecho legal que tienen otros. Cuando yo no acepto el derecho legal que tienen otros, simplemente me estoy rebelando. Y aprendimos dos textos básicos tocante a esto. Primera de Pedro 2:13, donde dice que por causa del Señor, sométase a toda institución humana. Y Romanos 13:1, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Aprendimos también que existen dos tipos de autoridades desde la óptica de la autoridad vista desde el sentido general: las autoridades superiores y las autoridades inferiores, y que nosotros no estamos obligados a sujetarnos a autoridades inferiores, sino más bien a autoridades superiores. También aprendimos que la autoridad nace de la fe en el mandamiento. Es decir, cuando yo tengo fe en el mandamiento que le da autoridad a una persona sobre mí, por esta fe en el mandamiento yo me sujetaré a la autoridad de esa persona. Y que es ahí entonces donde entra el concepto de la autoridad motu proprio, que le da autoridad a los padres sobre los hijos, que le da autoridad a los pastores sobre las ovejas, y que también le da autoridad al gobierno sobre los miembros de la sociedad. Hay un mandamiento para cada uno de estos tipos de autoridad. Por ejemplo, en la autoridad de los padres sobre los hijos está Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre. La autoridad de los pastores está Hebreos capítulo 13, versículo 7, que dice, acordaos de vuestros pastores. Y versículo 16, que dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Y el 17, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y está la autoridad del gobierno en Primera de Pedro 2:13, que dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y por último, aprendimos acerca de 4 puntos que todo el mundo debe dominar acerca de la autoridad. Por ejemplo, ¿tienes autoridad? Punto número 1, debes saber si tienes autoridad. Punto número 2, ¿sobre qué tienes autoridad y cuál es el alcance de esa autoridad que tú tienes? ¿Tienes autoridad sobre algunas personas? ¿Tienes autoridad sobre el sistema? ¿Y cuál es tu alcance de autoridad? Esto es importante porque esto va a impedir que la gente cometa el pecado de la usurpación, como Atalías y Usías. Atalías, que usurpó el trono, y Usías, que usurpó las funciones del sacerdote y le brotó la lepra. Porque cuando yo no conozco el alcance de mi autoridad, simplemente voy a faltar a la autoridad de los otros. ¿Quién tiene autoridad sobre mí? Debo entender esto si quiero prosperar en la vida. Y hasta dónde es la autoridad de aquellos que tienen autoridad sobre mí. Porque mi sometimiento no debe ser ciego. O sea, yo debo someterme a las autoridades, pero no ciegamente. A la única persona que tú debes someterte ciegamente a su autoridad es a una persona perfecta, es decir, al Señor Jesús. Por eso es que por causa de Jesús nos sujetamos a todo tipo de autoridad. También aprendimos que la autoridad no se escoge. Tú no debes escoger a quién te vas a someter. Dios escogió a quien tú debes someterte a su autoridad. Y por eso vimos en Génesis capítulo 16 el caso de Agar y Sara, que Agar tenía mucha autoridad y por su autoridad, que Sara tenía mucha autoridad y que por su autoridad maltrataba a Agar, pero que Agar no soportó y salió corriendo y se fue de aquel lugar, y el ángel le encontró y le dijo, vuélvete por tu camino y ponte sumisa bajo tu señora. Entonces, a veces hay gente que tienen autoridad y abusan de ella. No caigas en ese rol, hermano mío, si tú eres líder. No abuses nunca de tu autoridad. Pero si alguien está abusando de la autoridad que tiene sobre ti, no salgas corriendo. Tienes que resistir. Y si un día has de salir, sal por la puerta ancha. No salgas corriendo como Agar, que tú no eres un esclavo. Tú eres un siervo de la justicia y eres un hijo de Dios. Y hoy, entonces vamos a entrar a un tema, a continuar la línea del tema de liderazgo. Pero hoy vamos a trabajar la visión de liderazgo con excelencia. Te di un pequeño resumito de lo que hemos estado trabajando en esta semana.
Y hoy vamos a entrar a un tema muy importante porque habla de la excelencia del liderazgo. Acuérdate que Dios le dijo a Moisés: escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, varones de verdad, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. No hemos terminado. A este tema le van a quedar por lo menos 2 o 3 secciones más, porque el tiempo no es suficiente para que lo abarquemos todo. Y vamos a ver eso, lo vamos a estudiar minuciosamente. Pero hoy yo quiero enfocarte cómo un liderazgo se manifiesta con excelencia, haciendo uso de la autoridad que tiene, no para cohesionar, ni para maltratar, ni para afectar a nadie, sino para bendecir y para beneficiar a la gente. Y la esencia del tema que te quiero comunicar en el día de hoy está en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Gloria a Dios, doy gloria al Señor porque el Espíritu del Señor es bueno, mis hermanos, es muy bueno. He tenido algunas oposiciones, se me dañó también el micrófono, por eso estoy hablando un poquito duro, no vaya a ser que no me escuches bien, pero estos son ataques que nos bendicen y que nos benefician. Hechos capítulo 2, versículo 42. Este tema lo estuve compartiendo anteriormente por Zoom con la iglesia Casa de Adoración, mis hermanos y mis amigos, que Dios les bendiga. Dice así Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Oye esto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje, que es muy importante, pone de manifiesto el nivel y la autoridad y el liderazgo que tenían los apóstoles. Estos hombres fueron escogidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, el Señor los escogió. Los escogió no por sus virtudes, por sus talentos, sino que Dios, de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere llama. Cuando Dios me escogió por líder, no me escogió por líder porque yo fuera mejor que otras personas, ni porque fuese más inteligente. Me miró con ojos de misericordia, tuvo piedad de mí y me dijo: te estoy llamando para que hagas funciones de liderazgo. Así que los discípulos no eran perfectos, pero fueron preparados por el Señor. Fueron capacitados. Estos hombres tuvieron 3 años de seminario intenso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en estos 3 años fueron confrontados, fueron reprendidos, fueron restaurados, fueron fortalecidos, fueron ministrados, fueron impactados, vieron la gloria del Señor manifestada, cometieron errores, se arrepintieron, porque todas estas cosas en la vida de un creyente es lo que forja el carácter de un verdadero líder. Los líderes no son personas perfectas, van a cometer errores, eso es seguro que se van a equivocar, van a faltar, van a fallar, van a ser confrontados, van a ser reprendidos, van a creer que tienen la razón cuando están equivocados y van a tener que ser convencidos de que estuvieron equivocados, y luego la suma de todos sus errores y de todos sus procesos es lo que dará como resultado final un líder excelente. Es decir, que el liderazgo con excelencia no es una forma, es una condición. O sea, ser un líder excelente no es una forma, es una condición. Una condición es una naturaleza, es algo intrínseco. Una forma es algo estético. Algo que se puede palpar desde afuera. No es que la forma no sea importante, pero no es la forma, es la condición, es la naturaleza. Y que los líderes tienen que tener forma, tienen que tener personalidad, tienen que vender una imagen, pero nunca juzgue el liderazgo por la imagen, porque es ahí donde la gente se confunde y se queman. El líder tiene que vestir de esta manera, es verdad. El líder debe hablar de esta manera, es verdad. Pero la esencia del liderazgo, el éxito no está ahí. El éxito de un perfume no está en el frasco, sino en el contenido. Claro que el frasco también hablará del contenido. ¿Me estás entendiendo? Así que la excelencia no tiene que ver con la forma, tiene que ver con la condición. Y esta palabra, la palabra excelente, viene de una palabra en el latín que se llama excellente, excellente. Y esta palabra hace referencia a alguien que excede en condición y en naturaleza
a otros. O sea, la excelencia es la virtud que nos hace exceder, en condición, en manifestación, a aquellos que son de nuestro mismo género. La excelencia es una manifestación muy importante porque la excelencia tiene un criterio social. Hay una normalidad social. Y nosotros todos estamos enmarcados en una normalidad social, aunque también hay una normalidad espiritual. Pero la normalidad espiritual no la puede ver todo el mundo. Pero la normalidad social sí tiene que ver con todo el mundo. Así que alguien que logra exceder a los de su mismo género en el rango social es excelente tocante a la normalidad social. Por ejemplo, si hacemos una carrera y todos los competidores tienen entre la misma edad, entre el mismo peso y entre la misma condición, el que gane la carrera es excelente porque logró superar a los de su mismo género que compartían la misma condición. En este contexto es que nace la persona que disfruta de una victoria, es el Nikao, un vencedor. Es ahí donde Pablo dice, nosotros somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, etcétera, etcétera, gloria a Dios. Entonces luego dice, somos vencedores, y luego dice, somos más que vencedores. Un vencedor es un Nikao, y más que un vencedor es un Huper Nikao. Y un Nikao es alguien que obtiene una victoria social en situaciones sociales naturales. Pero el Huper Nikao es aquel que obtiene una victoria en situaciones que están contra su naturaleza. Es alguien excelente tocante a la visión espiritual. Y es ahí donde nace la palabra para excelente, hupérbole. Hupérbole es aquel que puede lanzar más lejos, aquel que se esfuerza por ser superior. Entonces, la excelencia tocante al liderazgo espiritual tiene que ver con los hombres espirituales que exceden a los de su mismo género, no en tamaño, no en velocidad, no en conocimiento, sino que se esfuerzan en ser diferentes para ser superior. Me explico. Cuando la gente de mi mismo género mienten, yo no miento. Cuando las personas del mismo género al que yo pertenezco roban, yo no robo. Cuando las personas del género al que yo pertenezco fornican y son fornicarios, yo no fornico. Entonces, en este contexto, yo soy excelente, yo soy hupérbole, porque yo estoy excediendo la talla de cada uno de ellos, ¿me entiende? En lo moral, tiene que ver con lo moral. La excelencia espiritual tiene que ver con manifestaciones de moralidad que irrumpan y gobiernen mi vida por encima del criterio moral de la sociedad. Por ejemplo, hoy día en nuestra sociedad la homosexualidad no tiene ningún problema. En nuestra sociedad el aborto no tiene ningún problema. En nuestra sociedad hay prácticas que son contrarias a las escrituras donde no tienen ningún problema. Pues entonces yo soy hupérbole cuando yo digo no me sujeto a ese patrón social porque mi moralidad excede la de ellos, excede la que pide la sociedad. Por esto es que Cristo dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis. No entraremos al cielo si nuestra justicia no fuese mayor. Ahora bien, yo en mi primer libro, Marcado para ver su gloria, yo toco el testimonio de una persona que en honor a la verdad, estudiarlo y conocer a esa persona me abrió un poquito los horizontes. Habla de la personalidad de el caballero Friedrich Nietzsche, que era filósofo, filólogo, poeta alemán. Nació en el año 1844, precisamente en el año de la independencia dominicana. Este hombre fue el hombre que desarrolló una de las filosofías que más ha impactado el mundo contemporáneo, la filosofía del Übermensch. Y esta filosofía radica en que él entendía que habían personas con cualidades excepcionales. La palabra Übermensch lo que significa es superhombre. Y Friedrich entendía, mire que Friedrich es uno de los principales filósofos del ateísmo. El hombre fue dañado por la iglesia de aquel tiempo porque la modalidad de la iglesia tan abusiva y tan permisiva hacía que la gente simplemente se alejara de Dios. Y él fue uno de los que se alejó de Dios, pero ¿de qué manera?
Y la gente lo cita, los ateos principalmente. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y de él se sacan hasta cosas buenas. Así que Friedrich desarrolló la filosofía del Übermensch y él la dividía en varios puntos. Él decía que un superhombre es aquel que vive el futuro desde el presente, que un superhombre es alguien que se enfrenta a su realidad y saca lo mejor de ella, que un superhombre es alguien que se vence a sí mismo y que un super es algo que todo el mundo puede ser. Estaba hablando simplemente de manifestaciones de liderazgo que tienen que ver con la excelencia. Un líder excelente es aquel que vive el futuro desde el presente. ¿Lo entiendes? Un líder excelente es aquel que se enfrenta a su realidad. Por ejemplo, mira qué realidad estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo el día de hoy? Estamos viviendo una pandemia que está afectando el mundo entero y que ha puesto en peligro la humanidad. Y hubo un antropólogo que dijo que esta pandemia es un riesgo total, amenaza la supervivencia, la extinción de nuestra humanidad. O sea, amenaza extinguir la humanidad, al hombre de sobre la faz de la tierra. Esa es nuestra realidad. Pero tú, como líder excelente, tienes que enfrentarte a esa realidad y debes sacar lo mejor de ella. Pero también se establece que un líder excelente, un súper, es alguien que logra vencerse a sí mismo. Acuérdate el tema que ministramos acerca de la abstinencia, logra abstenerse a sí mismo. Por eso es que Pablo decía, yo de esta manera peleo, no como el que golpea el aire. Yo de esta manera lucho como el que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Me estoy venciendo, me estoy golpeando a mí mismo. Y decía que un hombre excelente, un liderazgo excelente es algo que todo el mundo puede ser. Y aquí tenemos un ejemplo precioso de esta visión que te estoy comunicando hoy de liderazgo con excelencia. José. La Biblia está llena de ejemplos, pero José es uno de mis ejemplos más preciosos. Porque José vivió el futuro desde el presente, tuvo sueños, el líder sueña, un líder excelente tiene que soñar. En esta generación donde la gente no sueña, en esta generación donde la gente no ve el futuro, la gente está tratando de vivir cada día, día a día. En esta generación donde la gente vive por el pasado, por lo que sucedió, sueñan hacia atrás. Necesitamos líderes que miren hacia adelante y que sueñen hacia el futuro. Que sueñen lo que Dios quiere para mañana. ¿Qué voy a hacer en beneficio de esta sociedad en medio de esta crisis? ¿Cómo provocaré que la iglesia crezca en medio de esta pandemia? ¿Cómo predicaré el evangelio? ¿Qué quiero a corto, mediano y largo plazo? José era un líder de excelencia. Él vivió el futuro desde el presente. Por esto soñó. Y por eso en sus sueños lo preservaron en el pozo. Si tú no tienes sueño, te vas a morir en el pozo. Te vas a deprimir en el pozo. Y te vas a llenar de ansiedad en el pozo. Y en el pozo te van a pasar todas las cosas malas. Porque tú no tienes sueño. No tienes algo que te inspire. El sueño inspira. Ve, José tuvo sueño en el pozo. Tuvo sueño como esclavo en la casa de Potifar. Era un soñador siendo esclavo. Y siguió siendo un soñador estando en la cárcel. Y el proceso de José, hermano, comenzó entre los 17 años y terminó a los 33, 34 años de edad. Casi 17 años de proceso. Y lo logró porque miraba el futuro desde el presente. Se enfrentó a cada una de sus realidades y sacó lo mejor de ella. ¿Te das cuenta? Se venció a sí mismo cuando fue tentado por la mujer de Potifar y demostró que lo que él era, cualquiera podía hacerlo. Simplemente tenía que tener el temor de Dios. Pues me ministra, ¿sabe por qué? Porque José hizo que se preservara el mundo de aquel entonces. ¿Cómo lo hizo? En tiempo de una crisis mundial, una pandemia. ¿Tú sabías que lo que sucedió en los días de José, en Génesis 41, 42, 43 en adelante, fue una pandemia? Y que esta fue una de las primeras pandemias del mundo. Ya habían habido otras pandemias. Y que esta pandemia no se llamaba coronavirus, se llamaba hambre. Hay algo más fuerte que el hambre, hermano. ¿Qué dijeron los leprosos cuando se cerró la ciudad? Que ellos tenían tanta hambre que decidieron ir al campamento de los enemigos y dijeron, para que el hambre nos mate, que mejor nos maten nuestros enemigos. El hambre es fatal. Pues Dios les reveló a Faraón lo que iba a suceder, porque Dios siempre les revela a los líderes lo que va a pasar.
Y Faraón tiene un sueño y la interpretación del sueño se la da a José. Vienen 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre, cual nunca antes había habido en la tierra. Tanta hambre que se olvidará la abundancia pasada. Eso es increíble. Pues José le testifica, le interpreta el sueño al faraón y cumplió su trabajo. Ese era su trabajo como líder, interpretar el sueño. Pero José fue más allá y le dio un consejo a Faraón lo que debía hacer. Los líderes excelentes siempre se van más allá, con respeto, pero siempre se van más allá. Y Génesis 41:33 tiene lo que hizo José cuando se fue más allá. Yo quiero que tú, estudioso de las Escrituras, lo leas conmigo. Oye lo que dice Génesis 41:33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Primer consejo. Viene un tiempo de hambre. Yo les recomiendo al faraón que se provea de un varón prudente y sabio. Haga esto, faraón, versículo 34. Y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Hermano, este pasaje yo lo había leído muchas veces y nunca me había detenido en el versículo 34 hasta hoy, que estaba preparando esta clase para impartírsela a ustedes. Nunca me había detenido en todos los años que tengo leyendo las Escrituras. Por eso es que la palabra de Dios es nueva cada día. Nunca me había detenido en el versículo 34. Estudioso, detente conmigo para que tú veas lo que Dios está haciendo a través de José en este versículo. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Oye lo que José le está diciendo, quinte la tierra. Cuando me puse a analizar quinte, la palabra quinte lo que significa es que aparte de cada 5 partes, aparte una. Quintar es dividir el 100% en 5 partes. Por ejemplo, quintar 100 es dividir 100 en 5 partes de 20. Y quintarlo es tomar el 20% del 100%, tomar el 20% y dominar ese 20%. Oye lo que José dice primero, escoja un hombre entendido y que este hombre quinte la tierra. Cuando la tierra comience a producir todas sus abundancias, que este hombre tome la quinta parte, que tome el 20% de todo lo que produzca la tierra y que lo almacene en granero. Hermano, esto es un principio de administración, de mayordomía increíble, lo que nos está presentando la palabra de Dios. Y esto se aplica a la vida de cada uno de nosotros. Esto es un paréntesis que voy a abrir en esta sesión de liderazgo. Tú quieres prosperar, tú quieres sobrevivir en tiempos de crisis. Todavía la crisis no ha entrado, hermano. Estos son principios de dolores. De todo lo que Dios te provea, quinta tu tierra. Guárdate el 20% de la provisión divina. Comienza a guardarlo religiosamente. Si Dios te trajo esta enseñanza en este día y esta enseñanza es para ti, es porque te va a funcionar. Comienza a guardar el 20% de lo que Dios te provee. Guárdalo. Y cuando vengan los años de hambre, abrirás tu granero y tendrás suficiente para bendecir a otros. Cuando entró el hambre, José abrió los graneros y hubo para sostener Egipto y sostener el mundo durante los 7 años de la escasez. Pero él no dio el grano porque ahora lo que Dios te está diciendo es para que tú hagas negocio y para que tú prosperes. Él lo vendió, pero lo vendió a su justo precio. Y fue tanto la productividad que logró comprar la tierra de Egipto para Faraón. Y la gente entonces se volvieron entonces personas que tenían que pagar por la misma tierra, porque José había enriquecido Egipto de tal manera que se habló de la gloria de Egipto antes de José y después de José. Eso es lo que yo llamo un liderazgo excelente. Eso es lo que yo llamo un líder eficiente. Y para eso es que te está llamando el Señor, para que manifieste niveles de eficiencia en el liderazgo. Gloria a Dios. Ve, por eso la iglesia del primer siglo pudo disfrutar de la eficiencia del liderazgo de los apóstoles. Y como los líderes que dirigían la iglesia en el primer siglo eran eficientes porque habían aprendido de Jesús, la multitud de los que se habían convertido perseveraban
¿En qué perseveraban? En la doctrina de esos líderes. Perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Porque cuando la gente es dirigido por líderes que son excelentes, esas personas son inspirados a hacer lo que los líderes le dicen. Y es por eso es que necesitamos personas que actúen bajo la cobertura de la excelencia en la manifestación de su liderazgo. Ya yo voy a terminar. Y para terminar, vamos a ver cuáles son las cualidades de un liderazgo con excelencia. Cualidades. Primera cualidad, asume responsabilidades. Un líder excelente no rehúsa responsabilidades, no anda diciendo que no. Cuando un líder excelente dice que no es porque simplemente no puede, pero si puede lo hace. Eso es lo primero, asume responsabilidades, no anda huyendo de las responsabilidades. A veces los pastores llaman a los hermanos y dicen, quiero que prediques mañana o pasado. Ay no, pastor, yo no puedo, a mí no me gusta. O le dicen, mira, quiero que me dirijas a este departamento. Ay no, pastor, ponga otro, yo no puedo. Entonces tú no estás honrando la cualidad que Dios depositó en ti cuando Él te llamó y te escogió. Que Dios le dijo a tu Moisés, escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, varones de verdad, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. A alguien tú estás negando, tú estás deshonrando la autoridad que te ha seleccionado para cumplir y el Dios que seleccionó la autoridad para que te seleccione a ti. Así que un líder excelente no rehúsa compromiso. Número 2, un líder excelente sabe trabajar en equipo. El único que no sabía trabajar en equipo era el llanero solitario. Y ya los llaneros solitarios no existen. Y hasta el llanero solitario tenía el caballo que se llamaba Plata. Y tenía un indio que era su compañero que se llamaba Bronco, me parece. O sea que hasta el llanero solitario tenía compañeros. Entonces un líder excelente sabe trabajar en equipo. Y si no le gusta, aprende. Y aprende a ser subordinado. Es decir, aprende a recibir órdenes. Y si dirige el equipo, aprende a dar órdenes sin maltratar a los miembros de su equipo, porque es excelente. Número 3, un líder excelente tiene visión del futuro. Acuérdate, vive el futuro desde el presente. Número 4, este punto es muy importante. Préstame atención, estudioso de las Escrituras. Número 4, un líder excelente estudia las Escrituras. Estudia la palabra de Dios. Y te digo por qué esto es importante, porque cuando un líder no estudia la palabra de Dios se corrompe. ¿Por qué hay tantos líderes corrompidos? ¿Por qué hay tantos líderes que trabajan por la plata o que trabajan por reconocimiento? ¿Por qué hay tantos líderes que se sienten mal si no los reconocen públicamente? ¿Sabes por qué? Porque no son estudiosos de las Escrituras. Una de las señales principales de tu liderazgo es que leas la Biblia. Y hay un texto, este texto está poderosísimo, hermano. Deuteronomio 17:18. Este es uno de los pasajes más poderosos que te voy a leer en el día de hoy. Ojalá tú prestes atención al pasaje que te voy a leer en esta hora. Deuteronomio 17:18. Oye lo que dice. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. Deuteronomio 17:18 en adelante. Lo vas a entender ahora. ¿De quién está hablando el pasaje? Del rey. En el pueblo de Israel el liderazgo tenía 3 manifestaciones: sacerdote, profeta y rey. El sacerdocio regía la parte espiritual del sacrificio y de las oraciones por los pecados. El profeta era la voz de Dios, quien hablaba en nombre del Señor. Pero el rey era quien implantaba el gobierno, era el hombre de la autoridad y que hacía que se cumplieran las leyes. Cuando iban a ungir a alguien por rey, uno de los mandamientos que tenía que guardar el rey era crear un libro que se llamaba Sefer Torah.
Sefer Torah. Sefer significa libro. Por eso los salmos se presentan como Sefer Tehillín, libro de las alabanzas. Pero el rey tenía que tener su Sefer Torah, libro de las instrucciones. El sacerdote le daba el original cuando lo ungía por rey, y el rey tenía que dedicarse los próximos meses a escribir su propia copia de la Biblia. O sea, escribirla. Oiga esto, líder. Si uno pusiera esto como una condición sine qua non de liderazgo, no hubieran líderes, yo creo, en la iglesia. Si uno dijera, para tú ser líder en el ministerio, por ejemplo, que dirijo yo, para tú ser líder en mi ministerio, tienes que hacer una copia de la Biblia. Es decir, agárrate la Biblia entera y escríbela tú manualmente. Hazte una copia tú, manual o digitalmente, pero escríbela tú. Y estúdiala todos los días de tu vida. Hay gente que ya se hubiesen quemado como líder. El rey, para honrar su investidura, el primer mandamiento que tenía que guardar era hacer su Sefer Torah, escribir su copia de la Biblia. Y dice el texto, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Dios mío, todos los días de su vida. Por eso es que tiene sentido el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche, todos los días de su vida. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dará su fruto a su tiempo, sus hojas no caerán y todo lo que hace prosperará. Pero lo que más me llama la atención es lo que dice el versículo 20. ¿Para qué el rey tenía que hacer su Sefer Torah? ¿Para qué el rey tenía que leer la Biblia todos los días? Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Oh, Dios mío, Padre. Oye esto, líder. Oye, ¿por qué es que los líderes tienen que leer las Escrituras? Los líderes deben leer las Escrituras para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se sienta superior a sus hermanos, para que no se sienta más grande, que eso no es un líder. Un líder no es alguien que se siente más grande. Un líder es alguien que recibe autoridad para servir. Cuando usted va a un restaurante, el que te sirve va a la mesa, toma apunte, te lleva la comida, en la cocina, alguien en la cocina. Cada una de esas personas tienen autoridad para servirte, por eso él va a la mesa y cumple su función, y por eso el otro cocina y cumple su función. Son servidores, tienen autoridad para servir. El de la cocina, si quiere, puede envenenar el plato que tú te vas a comer, echarle veneno. En nuestro país le llaman trepacito, veneno que mata ratones. Supuestamente los ratones dan 3 pasos luego nada más y se mueren. Te pueden envenenar porque tienen autoridad para preparar tu comida. Pero son servidores. Entonces el líder, lo que tiene, aunque sea rey, aunque sea pastor, aunque sea apóstol, aunque sea profeta, aunque sea evangelista, aunque sea maestro, si es líder, tiene autoridad, pero es para servir. Entonces la Biblia dice, el texto dice, que el líder tenía que leer las Escrituras para que su corazón no se eleve sobre el de sus hermanos, para que no se sienta que es superior a sus hermanos, que usted lo que es un simple servidor, hermano. Porque yo no entiendo por qué hay tanta gente con tanto ego en el evangelio y que se creen lo último. Oh, Dios mío, Padre Santo, esto como que se me enciende el espíritu por dentro. Que hay gente que son pastores. No importa dónde tú seas pastor, tú eres igual que todos los pastores. Tú puedes tener una iglesia de 5,000 miembros y otro puede tener una iglesia de 50 miembros. Son pastores iguales. ¿Qué te hace superior a tu hermano? ¿Sabes qué es lo que te hace inferior a tu hermano? Que tú no lees la Biblia y tal vez el de 50 miembros lee la Biblia más que tú. Y por eso no tiene ego, no se siente superior a nadie. Gloria a Dios. Por eso te dije, ese texto es el más poderoso que te habré leído en el día de hoy. Ojalá lo puedas poner en práctica. También, otra de las cualidades de un líder excelente es la efectividad. Los líderes excelentes son efectivos. Efectivos. La efectividad se manifiesta en que cuando tú, haciendo poco, logras mucho. No es el que hace mucho y logra poco, es el que haciendo poco logra mucho. Ese es efectivo.
Mira, de la palabra efectividad es que viene el concepto de tener menudo. Por ejemplo, cuando tú vas en la calle, te ¿tienes efectivo? Efectivo, o sea, tienes dinero en efectivo, porque aquí no cogen tarjeta. Y tú dices, sí, tengo efectivo. Es como diciendo, puedo responder. Efectividad es la capacidad de responder. Los líderes son efectivos. Conocen el valor de su asignación. Hay gente que se queja, varón, trapea a la iglesia. Eso es muy bajo para mí. No sabes el valor de tu asignación. Cualquier cosa que se haga en el ministerio es importante. Cualquier cosa que se haga en el ministerio. Nada es inferior a nada. Todo vale, cuesta, tiene el símbolo de más. Confía en otros líderes, es otra cualidad de un líder excelente. Esos líderes que no confían en nadie. Pastores que tienen miedo de que sus ovejas vayan y tengan a otros pastores como amigos. Tienen miedo de eso. Porque no, el pastor se va a robar mi oveja. Dios mío, Padre. Gloria a Dios. No, tienes que aprender a confiar. Confía en tu gente, confía en tus ovejas. Al fin y al cabo, si tus ovejas no son buenas, nunca van a estar contigo. Van a brincar la cerca y por más que tú luches, tú nunca vas a poder preservar a la gente si no quieren estar contigo. Tienes que tener confianza en la gente. Ahora, la desconfianza es en lo que le pueda hacer daño a ellos. Si le hace daño a ellos, pues ahí tú debes de confiar. Pero líderes que no confían en otros líderes. Dios mío, tienes que confiar. Son tus colegas, son tus homólogos, son tus socios, son tus consiervos. Y todos tenemos al fin y al cabo, ¿cuál es la meta del ministerio y del liderazgo? Alcanzar el reino de Dios y expandirlos y que la gente crezca y avance y que vean la gloria de Dios sobre esta tierra. Supervisan, los líderes excelentes supervisan. Episcopo es la palabra, supervisan. Están pendientes de cómo suceden las cosas y evalúan los resultados. Son estrictos en los principios. Los principios son leyes que hay que ponerle en prácticas. Y como los principios son leyes, no se negocian, hermano. Los líderes no negocian los principios. Porque un líder entendido sabe que si rompe un principio, está rompiendo una ley y la consecuencia vendrá detrás. Así que los principios y las leyes no se negocian. Pero acuérdate que el propósito de las leyes, que son principios, son los valores. Y los valores tienen que ver con aplicar una ley, un principio en beneficio de la gente. Es decir, que cuando tú perjudicas a la gente, estás rompiendo las leyes y estás rompiendo los principios. Tienen balance. Un líder excelente tiene balance. ¿Entre qué? Balance con su relación con Dios. Balance en su relación familiar. Balance en su relación eclesiástica. Y balance en su propia relación ministerial. Porque independientemente del servicio que tú estás realizando, que forma parte de tu ministerio, también hay un ministerio que necesita que tú le dediques tiempo y que tú lo explotes. Que tú te desarrolles y que tú crezcas. Hemos terminado la sección por este día. Continuaremos. Nos quedan 3 clases como mínimo de estos temas que tienen que ver con liderazgo para crear una plataforma de introducción al liderazgo en la cual tú puedas, al analizar estos temas, te puedes entrar en mi página de YouTube y analizar estos temas una y otra vez y sacarle contenido y enseñárselo a otro, porque ese es el propósito, y crezcas. Esa es la visión, que tú crezcas, porque yo enseñándote crezco y tú escuchándome creces. Así que, estudioso de las Escrituras, hemos trabajado hoy la dimensión del liderazgo desde el punto de vista de la excelencia. Vaya sumando. Primero, un liderazgo con autoridad, que sabe utilizar la autoridad, se constituye en un liderazgo excelente que potencializa todo lo que está a su alrededor y que las cosas que no funcionan las hace funcionar. Señor, te doy gracias por este pueblo que ha prestado atención a la palabra que hemos comunicado en este día. Te pido que los bendigas a todos, Señor, y que tú establezcas tu orden y tu gracia sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estudioso de las Escrituras, hasta la próxima clase, el martes a las 10:30 de la mañana. Dios te bendiga.